y que tú crezcas, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues como le decía, entonces, estando ayer con los varones, me llegó un versículo a mi corazón y me puse a meditar en él. Créame que, y dije yo, ¿será que nosotros estamos bien convencidos de lo que el Señor quiere hacer con nosotros? ¿O todavía no hemos encontrado nosotros ese propósito que Dios tiene para cada uno? Porque mire, yo sé que usted viene a esta casa, y cuando usted viene a esta casa, que gracias a Dios, Dios la puso en esta ciudad de Bautista, y yo sé que usted viene yo sé que usted viene con el propósito de ir entendiendo y comprendiendo. Y es que el reunirnos tiene un propósito de Dios. Fíjese que no es nada más de decir, oh, vamos a abrir un lugar y nos vamos a poner ahí a danzar y a alabar al Señor y que alguien nos hable. No, no es así. El Señor tiene un propósito en este lugar, y por eso cuando nosotros nos reunimos y venimos a este lugar, tenemos que venir con un propósito. Usted no puede venir nada más porque, voy a ir y a ver qué pasa. No, usted tiene que traer un propósito. Y fíjese que lamentablemente le digo porque muchos de nosotros todavía no hemos encontrado el propósito de Dios en nuestra vida. Porque si nosotros estuviéramos seguros que cuál es el propósito de Dios, yo le aseguro de que estaríamos en otra dirección. Y es que cuando usted lee la Biblia, y hermano, y esto es algo que yo quisiera compartirlo con usted todo el tiempo, cuando usted lee la Biblia y usted empieza a sumergirse en ese mar de letras, y usted empieza a entender lo que el Señor le está hablando por medio de la Escritura, créame, hermano, que su vida cambia. Créame que su vida cambia, y fíjese que algo que a mí me llamó la atención y que me sucedió, pues le digo porque a mí me sucedió, fue que yo pedí algo al Señor sin saber qué era lo que le estaba pidiendo. Fíjese. Y yo subí a un retiro de varones, y cuando bajé, yo no sabía lo que me estaba sucediendo, pero algo que me estaba sucediendo a mí era que mi rostro brillaba. O sea, cuando me recibió en mi casa, me dice, ¿qué tienes en el rostro? Y le digo, yo no sé. Y ella me dijo, entonces cuando ella dijo, tu rostro brilla, yo me puse a pensar, ya puse a meditar. ¿En dónde es que el rostro de una persona brilla en la Biblia? Porque yo no lo había leído. Entonces, yo me puse a meditar en eso y dije, ¿dónde puedo encontrar yo de que el rostro de una persona brilla cuando uno viene de un retiro X? Y fíjese que como yo no lo había leído y como no entendía lo que me estaba pasando, entonces y yo pregunté. Y entonces entre las preguntas que uno le hace a la palabra, me encontré con que cuando empecé a leer, me encontré que al primero que le brilló el rostro fue a Moisés. Y eso me llamó la atención, porque fíjese que cuando usted lo está viviendo, porque esta palabra, amado hermano, tiene que hacerse vida en su vida. Todo lo que está escrito ahí, está escrito como un espejo para nosotros. Por eso es que yo le estaba enseñando de la palabra espejo, porque es una faceta de la palabra que usted tiene que vivir. Entonces, cuando yo empecé a leer esto, fíjese que me vi con este versículo. Mire, este es el Éxodo, capítulo 33, versículo 18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces a mí mi esposa me hizo la pregunta, ¿qué le pediste tú a Dios? Y yo le dije, yo no, le dije que me mostrara su gloria, pero
yo ignoraba eso. Porque yo estaba recién convertido, tenía como unos mis 2, 3 años. Pero entonces cuando el Señor, cuando yo leo este versículo, yo le soy sincero, yo no sabía lo que estaba pidiendo, hermano. Le soy sincero, yo no sabía lo que estaba pidiendo. Porque cuando yo bajé de esa experiencia, yo bajé hablando lenguas, que tampoco sabía qué era eso. Cuando yo bajé de ese retiro, mi rostro brillaba y yo no sabía. Pero tengo una esposa que el Señor, pues, le ha abierto los ojos. Entonces ella me explicó y ella lo único que me preguntó es, ¿qué le pediste al Señor? Y yo lo único que le dije, pues yo nada más le pedí ver su gloria. Pero en mi ignorancia entendí algo, que si no somos como un niño delante del Señor, Él no nos va a dar de esas cosas maravillosas que Él tiene. Porque fíjese que nosotros debemos de ser como niños. Un niño pide, pero él no está esperando que se lo den. Ahora hay niños que son berrinchudos, pero eso ya es otra cosa. Pero cuando usted pide algo en esa atmósfera de niño, en ese niño maravilloso que el Señor quiere, amado hermano, usted lo pide y usted hasta se le olvida que pidió. Pero en su momento, en el momento del Señor, el Señor actúa y dice, este es el tiempo para esto. Entonces a mí el Señor me dio ese privilegio de poder ver y de poder contemplar esto. Mire lo que dice este versículo, capítulo 34, versículo 29. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés sabía que la piel de su rostro, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Eso es hermoso, hermano. Porque toma vida esta palabra en su caminar. Eso fue lo que yo experimenté. Ahora, por eso yo le predico a un Dios que está vivo y que yo he tenido experiencias con Él. Esas mismas experiencias usted las tiene que tener. Mire, esa visión que el Señor me dio, créame que pasé un buen ratito, yo no sé si usted se dio cuenta, pero caminé de allá para acá varias veces, porque yo estaba pidiéndole a Dios que me enseñara, me revelara qué es. Entonces, cuando seguimos leyendo la Biblia y nos damos cuenta de que hay un perito arquitecto que se llama Pablo, y ese hombre, amado hermano, dice cosas que son difíciles de entender. A veces, créame, yo he leído las epístolas de Pablo y créame que yo no entiendo a veces muchas cosas. Estoy en la situación de Pedro, porque Pedro decía, es que él dice cosas que son difíciles de entender. Entonces imagínese, solo ponga su mente ahorita y su corazón y que se le abran sus ojos de su entendimiento. ¿Cómo entonces estaré yo si los que buscamos constantemente nos ocurren esas cosas? ¿Cómo estaré yo que solo los domingos vengo a la iglesia? Esas son las preguntas que uno se debe de hacer. ¿Cómo estoy yo que solo los días de oración oro? Porque fíjense que los cantos que estábamos cantando, que el Señor restaure nuestro ser, que Él limpie nuestro ser. Y la única manera que nosotros podemos ver que el Señor hace ese trabajo es por medio de su palabra. Mire, cuando usted lee a Pablo y usted no entiende lo que Pablo dice,
Eso lo empuja a uno a querer entender un poco más la Biblia. Ahora, si usted es un genio, pues gloria a Dios, va, que el Señor lo siga usando, pero cuando usted lee las epístolas de Pablo y no las entiende, fíjese, a mí me da coraje, pero coraje de seguir leyendo y seguir pidiendo, Señor, ¿qué es esto que está hablando este hombre? Porque no se entiende. Mire, yo le voy a decir algo que él dice, porque él dice, porque pareciera como que no tiene sentido. Pero yo lo que quiero es que nosotros buscamos a Dios. Que por lo menos lo que nos vayamos a llevar el día que nos vayamos de aquí, sea ese conocimiento de yo conozco a ese Dios que estoy viendo ahorita. Porque nuestros ojos lo van a ver. Dice Pablo que él era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Y en cuanto a la justicia de la ley, era irreprensible. Mire lo que dice Pablo. Te lo voy a volver a repetir. Que él era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y en cuanto a la justicia de la ley, era irreprensible. Este hombre se consideraba perfecto. Este hombre se consideraba que él era irreprensible ante la ley de Moisés. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué este hombre se sentía? Porque nosotros vemos que su conocimiento de la ley de Moisés era bastante. Y según él era pleno. Pero a veces yo creo que a Pablo le pasaba las de Job. Porque Job dice que él decía cosas maravillosas que él no entendía. Y a veces nosotros cuando a veces decimos cosas, nosotros no entendemos. Y la gente dice, ay, miren lo que dijo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me he dado cuenta en muchos que dicen cosas. Digo yo, eso que dijo está mero. Pero este hombre tenía pleno conocimiento de la ley de Moisés. Pero ahora lo que me lleva a hablarle de lo que vamos a hablar es esto, porque él dice que él dice que tenía por ganancia que todo eso que él tenía por ganancia, ahora lo tiene por pérdida. Entonces, ¿era bueno el conocimiento que tenía o no? Porque ahora él dice que él tenía, que todo eso que él tenía por ganancia, ahora lo tiene por pérdida. Mire lo que dice Filipenses 3:7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Estas declaraciones de Pablo a mí me abren mi entendimiento, hermano, porque quiere decir que no es tanto lo que yo conozca de este libro, sino que tanto conozco de Jesucristo y de esas vivencias que yo pueda tener con Él. Porque dependiendo de esas vivencias, es que tú lo vas a ir conociendo. Y de acuerdo a esas vivencias, vas a ir alcanzando todo por lo cual Él a nosotros nos alcanzó. Mire, acompáñame a leer otros versículos. Yo espero que usted haya traído su Biblia. Mire lo que dice Filipenses 3:12.
No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, te pregunto, la pregunta. Entonces, mire pues, le hago la pregunta. ¿Tú sabes para qué fuiste alcanzado en este evangelio? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque muchos creen que el evangelio es para que nos portemos bien. Otros para que seas religioso. Otros para que andes así bien vestido con corbata y tu saco y todo. Otros para que sepan que tienes conocimiento maravilloso de su palabra. Pero todo eso que te dije es consecuencia de ir adoptando este estilo de vida que es este evangelio maravilloso. Y es un estilo de vida de reino. Entonces el tema que vamos a tocar hoy, si Dios lo permite, es este, mira. Para lo que fuimos alcanzados. Porque, a ver, hermano, tenemos que saber para qué fuimos alcanzados. Porque no es nada más de venir a la iglesia. Tiene que haber un propósito de Dios en nuestra vida. Y yo te aseguro que no todos nosotros lo hemos alcanzado. Yo le hablaba a los hermanos y les decía que nosotros como varones tenemos una responsabilidad bien grande. Y es que a nosotros sí, nosotros como cabeza de casa, sí deberíamos de saber para qué Dios nos llamó. No tengo nada en contra de los varones. Yo nada más quiero que el Señor les vaya dando la autoridad que ellos necesitan. Porque amado hermano, mire, créame, amadas hermanas, Dios, nosotros las tenemos en un lugar privilegiado a ustedes. Ustedes son nuestra ayuda idónea. Y las tenemos que tratar como un vaso más frágil. Quiere decir que yo también soy frágil. Las tengo que tratar más con cuidado todavía. Pero a nosotros se nos demanda muchas cosas que la iglesia en este tiempo al género masculino. Pero como este es para todos, entonces estamos hablándole a la iglesia. Hebreos 4:1. Por tanto, temamos, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esa es la Biblia de las Américas. Se lo voy a leer en la Biblia, lenguaje sencillo. Mire lo que dice. Perdón, no creo que lo puse. No lo puse, pero se lo voy a leer. Aquí lo tengo. Mire lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo. 4:1 de Hebreos. Por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso.
Eso es lo primero a eso fue lo primero que nos llamaron. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Entonces tenemos que alcanzar ese reposo. Este tema del reposo es bien conflictivo, porque algunos dicen que tenemos que descansar el sábado. La Biblia en lenguaje sencillo a mí me dice, qué lástima sería que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. ¿Cuándo es que nosotros alcanzamos ese descanso? ¿O cuándo es que nosotros alcanzamos ese reposo? Aceptamos a Cristo. Cuando nosotros le abremos el corazón a Cristo Jesús, nosotros. Entonces nosotros debemos de aprender a reposar en Él. Amada iglesia de Cristo, no podemos reposar en nuestros propios pensamientos. Tenemos que reposar en los pensamientos de Cristo, porque Él es nuestro reposo. A veces nosotros nos angustiamos, a veces entra aflicción en nosotros, pero es porque no hemos aprendido nosotros a reposar en Él. A mí se me figura que ese Juanito, Juan, el apóstol, ese sí sabía dónde reposar. Porque por ahí hay un canto que dice que no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Que cuando usted lee la Biblia, este cachete se pegaba en el pecho de nuestro Señor Jesús, de Juan. Yo me he hecho muchas preguntas sobre ese reposo que tenía Juan sobre él. Porque cuando usted reposa sobre su Señor, Él le va a dar revelación de su palabra. Cuando usted reposa sobre el pecho de su Señor, Él le va a hablar al oído. Y yo le hago la pregunta. ¿Usted ha reposado en el pecho de su Señor? Porque, amado hermano, Él es nuestro reposo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, o no dijo Él, venid a mí, todo el que esté, ¿cómo? Trabajado, cansado y agotado, que yo lo haré descansar. Entonces Él es nuestro reposo. No existe un día, amado hermano, porque Él es hoy, mañana y siempre, todos los días. Por eso es que nosotros, cuando nos dicen, es que tenemos que descansar el sábado, yo les digo amén, pero en realidad mi reposo es todos los días. ¿Por qué? Porque mi reposo es Él. Y para eso fuimos alcanzados según ese versículo. Y qué triste, dice la otra versión, que sabiéndolo no lo alcancemos. Entonces, despreocúpate, iglesia. Mira, el hambre y todo eso que está por allá va a suceder, pero tú tranquila. ¿O no decía eso la visión que el Señor me dio? Pastos verdes, una oveja y un montón de espinas. No te preocupes. Porque Él es nuestro reposo, hermano. Mira, los conflictos que puedas tener, despreocúpate. Porque el Señor está de tu lado. Te digo algo más. No te vas a sentir varón de Dios. Pero si tú quieres saber cuándo estás reposando en Él, solamente date cuenta cómo viene tu esposa a reposar en ti. Ahí, ¿por qué? Porque cuando tú reposas en Él como cabeza, tu esposa va a buscar el refugio que el Señor puso en ti. A veces en lugar de que ellas vengan a reposar sobre nosotros, nosotros llegamos del trabajo y les cargamos más cosas.
O a veces cuando aquel varón viene del trabajo, la mujer le carga más cosas. Pero eso es porque no estamos reposando en Él. Porque si reposamos en Él, ella se va a acercar a reposar en ti. Eso es complicado. No crea que es fácil. No es ponerse de ejemplo. Yo te lo digo y lo vuelvo a repetir. No es bueno ponerse de ejemplo. No es bueno ponerse de ejemplo. Pero mira, y ella es una pieza importante en la economía de la casa. Pero yo le digo, no te preocupes. Él es y será nuestro proveedor. Esas son mis palabras que yo le digo a ella. Yo le digo, tú despreocúpate, tú descansa. Pues ¿sabe por qué se lo digo? Porque yo conozco al que es mi proveedor y estoy descansando en Él. Lo mismo debemos de hacer todos nosotros. ¿Se imagina que usted sea una iglesia que venga aquí con su pastor? Y usted le diga, pastor, mire, hay que pagar esto, hay que pagar el otro, no hay para la luz, no hay para acá, no hay para allá. Cálmate. Estás angustiada por cosas que no te corresponden, alma. Porque eso le corresponde al Espíritu. Y si el Espíritu está reposando en el Señor, Él va a proveer para todo. Por eso, amada iglesia de Cristo, reposa en Él. Dios les va a contestar la petición que ustedes hicieron hace mucho tiempo atrás. ¿Saben por qué se las va a contestar? Porque nosotros, como iglesia, estamos reposando en Él. Yo le hubiera dado un aplauso a mi Señor, pero usted no le da un aplauso a su Rey. Eso es lindo, amado hermano. Por eso le digo, no es bueno ponerse de ejemplo, pero si está muy helado, puedes apagar el aire. No. Yo creo que sí, las hermanas tienen frío. Apágaselos, por favor. Mira pues, Señor amado, pues, las quiero tener bien y ahora tienen que estar calientitas. Gracias por tu Espíritu Santo que las mantiene calientes. Gracias, Señor. Porque, amado hermano, mire, ¿qué hubiera sido si yo en lugar de darle esas palabras a mi esposa le digo, no, ahora que estás trabajando vamos a tener que devolver el carro? ¿Qué hubiera pasado si yo en lugar de decirle esas palabras a mi esposa, mira, ahora vamos a tener que cortar la comida, ya no vamos a ir a comer con los hermanos el domingo? ¿Qué hubiera? Ella se angustia. Y eso es lo que menos quiero yo para usted. Por eso es que yo me recuesto sobre mi Señor. Amado hermano, mire, yo le pido a Dios, Padre, que todo lo que tú puedas enviar sobre este varón, que por favor todos lo puedan recibir. Y vamos a pasar este tiempo de hambruna que viene. Y la vamos a pasar comiendo. Porque viene. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ahorita ya hay escasez de cereales. Ahorita ya hay escasez de materia prima en todo el mundo. Y buscando dónde vamos a agarrar. Ya le hablaron a la Argentina, ya le hablaron a este, al otro, pero se están olvidando de quién tiene la provisión. Por eso cuando aquel pueblo que estaba pasando hambre en aquel entonces, ellos sabían a dónde ir. ¿Quién tenía la provisión? Nuestro Yeshua HaMashiach, el Josué. Él era el que tenía la provisión. José tenía la provisión y todos iban a él. Y él era el que les proveía a todos. Por eso nosotros sí sabemos a quién ir. Por eso nosotros sí tenemos un reposo. Por eso nosotros, si usted ha alcanzado ese reposo, usted no tiene por qué estar preocupado.
Porque Él es el que le va a proveer de todas las cosas. Aunque estemos en este valle, ¿quiénes eran las que sostenían el ministerio de Jesús? Las mujeres, las mujeres. ¿Se da cuenta? Pero fíjese que Él no les pedía que le dieran. Al contrario. Fíjese que Él hizo que ellas reposaran en Él. Y cuando ellas reposaban en Él, entonces ellas se sentían que tenían que estar con su Señor. Por eso nosotros, como varones, tenemos que estar reposando en Él para que nuestra mujer también repose en nosotros. Entonces nosotros, si sabemos, si conocemos, si no has conocido a este Dios de reposo, te invito a que lo aceptes en tu corazón como tu único y salvador, porque Él es el único reposo que tenemos. Mire lo que dice Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo no sé cuál sea tu problema, pero de algo sí estoy bien, pero bien seguro, amado hermano. Si Él cuida de los pajaritos y les da, pregunto, ¿no nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos? Dice la palabra que Él nos provee. Mire lo que dice la palabra, perdón. El que no provee para su casa es peor que un infiel, pues ha negado la fe. Ahora viene la buena noticia: Él no se puede negar a sí mismo. Entonces reposemos en Él. Mujer del Altísimo, tienes que aprender a reposar en Él. Y si tu esposo no está reposando en Él, enséñale. Porque son las mujeres como reposar en Él. Y entonces vas a recibir bendición sobreabundante, porque vas a enseñarle a tu esposo a reposar en Él. Seguimos, porque tenemos que aprender. Miren lo que dice el Salmo 34:14. Huye del mal y obra el bien, busca la paz y empeñate en alcanzarla. Entonces, fuimos llamados a alcanzar la paz. Vaya, entonces, es un trabajo de la iglesia. Debemos de empeñarnos a buscar la paz con todos. Y es que la paz, si no te has dado cuenta, es algo rapidito, así la perdemos. La paz fácilmente. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría decir algo? ¿Perdón? Porque no estamos confiando, dice la hermana. Pero a veces se pierde por necedad. Por esa necedad que todavía tenemos en el corazón. ¿Por qué creen que hay guerra allá? Por la necedad del corazón de la gente. Mencióneme un personaje en la Biblia que se parezca a la gente de Rusia. Le voy a dar un tip. Tenía una mujer. Es figura. Le doy otro tip. Le están fallando los micrófonos, pero le doy otro tip. Dice que era un hombre perverso e insensato. Nabal. Mire, le voy a contar la historia de este hombre, un poquito. Porque dice que este hombre vivía en Judá.
Y dice que los valientes de David, sin goce de suelo, les ayudaban. Cuando venían los enemigos a querer robarles todas sus ganancias, los valientes de David los ayudaban. Y de esa manera ellos podían vivir en paz. Ellos podían vivir tranquilos. Pero un día David, y llegaron estos, él envió a unos jóvenes a pedirle ayuda. Y este hombre, por su necedad, no quiso ayudar a David. Y eso hizo que se encendiera la ira de David. Y él dijo, voy a ir a acabar con todos. No voy a dejar nada. Entonces llegó a los oídos de una mujer. Aleluya. Llegó a los oídos de una iglesia. Todo este conflicto que está allá afuera llegó a los oídos de una iglesia que quiere buscar la paz. Esta mujer era sabia y ella sabía que su casa estaba en peligro. ¿Cuántos sabemos que nuestras casas están en peligro? Nuestras casas están en peligro. La economía va para abajo. Usted podrá decirme, yo ya tengo mi casa, hermano Oscar, amén. Dios le bendiga y que tenga 2, 3. Pero la economía va para abajo y nuestras casas están en peligro. Entonces tenemos que tener la actitud de esta mujer. Porque tenemos que prepararnos. Esta mujer hizo que no se perdiera la paz en su casa. ¿Y sabes por qué? Porque se apresuró a buscar los medios. Porque ella se deleitaba en la presencia de su padre. Su nombre es Abigail y su significado es mi padre está contento, alegre. Otro diccionario dice que es alegría, mi padre es alegría. Dice la historia que esta mujer era inteligente. Entonces, como iglesia, tú tienes que ser inteligente. Entonces saquemos la enseñanza de eso que le estoy hablando. Porque este hombre, por su necedad y su insensatez, hizo que se perdiera la paz en toda su casa. Los mozos sabían de que ya venía destrucción. Pero esta mujer, que es figura de la iglesia y que es inteligente, amén, diga, se apresuró a buscar la paz. Porque tú eres la inteligente. Mire lo que dice, Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 17 en adelante. Ahora pues, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Ahora pues, reflexiona. Esta mujer se puso a meditar. Meditarás en este libro de la ley y en él. Ella se puso a meditar cómo podía ayudar para que su hogar que no perdiera la paz. Y se puso a actuar. 25:18. Lo primero que tenemos que hacer es meditar en la palabra de Dios para no perder la paz. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas y 200 tortas de higos y las puso sobre sus asnos. Todo eso hizo esta mujer. Y es lo que nosotros debemos de hacer como iglesia. Porque las decisiones que los gobiernos están tomando son equivocadas. Y nosotros somos inteligentes. Esta mujer tomó decisiones adecuadas. ¿Por qué? Porque meditaba en la palabra de Dios. Y se apresuró a buscar los medios. Así somos nosotros.
esta mujer se apresuró a traerle ofrendas al rey de la abundancia que ella tenía. Mire, yo me hago la pregunta, ¿cómo preparó todas esas cosas sin que el marido se diera cuenta? A ver, ¿alguien me puede decir algo? ¿Cómo preparó todo eso sin que el marido se diera cuenta? Porque era un montón de comida. ¿Y sabe por qué no se da cuenta el marido? Porque tiene cegados los ojos de necedad. La necedad, eso es lo que hace. Por eso la necedad acarrea que se pierda la paz. Mire lo que sigue diciendo lo que sigue haciendo esta mujer. Dice, y dijo a sus mozos, id delante de mí, y he aquí yo os seguiré, pero nada dijo a su marido Nabal. A veces debemos de hacer cosas sin decirle a nadie, hermano. Y debemos de actuar por el bien de todos. Miren lo que sigue diciendo. Cuando Abigail vio a David, se dio de prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. 25. Ay, ya se movió. ¿Qué pasó? Ok, usted sígame ahí. Ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste. Entonces lo que ella hizo fue que trajo ofrendas. Trabajó en silencio. Trabajó en silencio. Adoró. Se humilló delante de ese rey. Rogó. ¿Y sabe qué hizo de último? Se echó la culpa. A veces es difícil ver a nuestros hijos que están en paz, pero es difícil echarnos la culpa, ¿verdad? Porque a veces somos nosotros los que hemos hecho y tomado decisiones que a ellos les afectan. Por eso, miren, apresurémonos a venir delante de nuestro Dios y lo adoremos a Él para que Él nos dé lo que necesitamos. Por eso es que la paz se pierde. Y no es fácil de volverla a alcanzar. Pero a eso fuimos llamados. Por eso esforcémonos, amado hermano. Esforcémonos por alcanzar la paz con todos. Sin la cual, ¿qué dice? ¿Se da cuenta? Entonces nos conviene. Mantengamos la paz con todos. Y si la has perdido, ahí tienes el camino para hacerlo. Ahí tienes el camino para empezar a decir, Señor amado, yo necesito recuperar la paz, yo necesito que mi casa, toda mi casa esté en paz. Y empezamos nosotros a venir como esta mujer, la actitud de esta mujer, que es bien importante. Por eso, a veces, no seamos necios. Yo a veces le digo porque yo a veces soy necio. Mire, no dice la Biblia que es mejor 2 que 1. Mejor tomemos decisiones. Porque a veces cuando uno toma una decisión solo, le reclaman. Pero esa no fue la actitud de esta mujer. Échame a mí la culpa. Mía culpa. Imagínese que nosotros como iglesia digamos, no, es por la iglesia está sucediendo todo eso. Nosotros no hacemos eso. Pero sí hay un conflicto por la cristiandad. Y por esa cristiandad está sucediendo eso. Entonces, tenemos culpa nosotros, pero nosotros, manda la paz, Señor, manda la paz, ten misericordia. Amén.
Decimos, Señor, heme aquí, Señor. Por mi culpa está sucediendo todo eso. Porque acaba de ver, si usted no lo sabe, acaba de ver allá en Rusia el primer convenio de todos los hechiceros del mundo. Y la iglesia, calladita. ¿Dónde está el santo varón? ¿Dónde está allá de Israel? ¿Dónde están todos esos? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo tiene que estar gimiendo, clamando ahorita en este momento. Porque, hermano, nuestras casas están en peligro. Por eso yo les decía a los varones ayer que es obligación de nosotros empujar. Porque si el espíritu está muerto, si el espíritu está amargado, amado hermano, ¿qué va a hacer el alma? El alma va a estar contenta porque el espíritu solo las cosas de la calle. Pero cuando el espíritu está vivo, no, venite, vámonos para allá a la iglesia, vámonos con aquellos locos que están allá en Baldwin Park, esos para ahí, venite, vámonos. Busca las cosas de Dios. Todo eso está relacionado, a eso fuimos alcanzados. Primero alcanzar el reposo. Gracias a Dios, espero que aquí todos ya lo hayan alcanzado. Pero ahora tenemos que alcanzar la paz. Y yo te aseguro, un 99.99.999.33333 de que en tu casa no hay paz. Y ese silencio. El que calla otorga, dicen por ahí. ¿Y sabes por qué no hay paz, amado hermano? Porque se nos perdió. Y tenemos esta mujer. Tenemos que venir a la casa de Dios a traerle ofrendas, a adorarlo, a glorificarlo, a exaltarlo. Necesitamos de este Dios poderoso para poder tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya cuando alcanzamos la paz, entonces vamos a poder llegar a este otro nivel. Mira, ay, otra vez, ya me pasé. Me lo cambiaron. Tú sígueme ahí en la Biblia. Hebreos 4:16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos de alcanzar misericordia. Te hablé de una mujer, la cual se apresuró a buscar la paz que se había perdido por la necesidad de un hombre. Estas mismas actitudes nos acercan al trono de su gracia. Pregunto, ¿qué será eso de llegar al trono de su gracia? El trono es un lugar de referencia, de reverencia. Y gracia es un favor inmerecido. Metámonos en problemas. ¿Cuántos creen que merecemos misericordia de parte de nuestro Dios? Yo le puedo decir que no la merecemos. Porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero esa sangre derramada en la cruz del Calvario, ese sacrificio maravilloso, nos abrió la puerta para acercarnos al trono de Hebreos 4:14. Un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra fe. 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Pregunta. Porque muchos hemos confesado al Señor Jesús como nuestro Salvador. Amén. Y solo al confesarlo alcanzamos misericordia. Entonces, ¿por qué dice que tenemos que alcanzar la misericordia? Porque, amado hermano, tenemos que acercarnos al trono de su gracia. Tenemos que hacerle reverencia a Él. A veces pensamos que porque nosotros ya hemos logrado muchas cosas, nosotros somos los que lo hacemos. Pero si somos cristianos, Él se merece toda la gloria y toda la honra. De Él provienen todas las cosas. Por eso es que no podemos nosotros decir, yo merezco. No, Él me hizo merecedor de misericordia. Esto se pone más interesante, porque cuando nosotros alcanzamos misericordia, también se levantan nuestros enemigos, porque tenemos falta de gracia para con nosotros. A veces no lo tomamos como nuestro escudo, nuestro estandarte. ¿Cuántos enemigos tiene la misericordia, hermano? La envidia, la falsedad, los celos, la inseguridad. Y todos esos van a ser destruidos. Eso le sucedió a la... Cuando ella alcanzó misericordia delante del rey, todos esos sus enemigos fueron destruidos. Y todos esos enemigos van a ser destruidos de tu casa. Van a ser destruidos del lugar donde tú trabajas. Esther 7:3. Esther le respondió: si yo he hallado gracia ante tus ojos, oh mi rey, y si es de agrado, sálvame la vida, por la cual te ruego, y la de mi pueblo, por quien imploro tu clemencia. Cuando nosotros alcanzamos misericordia de nuestro Dios, el Señor extiende su cetro de misericordia para con nosotros. Por eso es que es importante que nosotros le digamos a la gente: acepta a Cristo. Porque a veces la gente necesita misericordia. Y el único que puede darles misericordia es Cristo Jesús. Por eso es que ustedes y yo debemos de decirle a la gente: acepta a Cristo, para que tengas misericordia de Él, y entonces vas a encontrar el auxilio que necesitas. Ya te di 3. Tenemos que esforzarnos por alcanzar esas 3 cosas: reposo, paz y misericordia. Ahora, esta reina nos abre el entendimiento, amado hermano, porque ella le dice al rey: si halló gracia delante de él. Y eso de hallar gracia nos lleva a cotejar este otro versículo, Hebreos 12:15. Asegurados de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultad y corrompa a muchos. Esto es lindo, porque es una de las responsabilidades que no todos tenemos. Porque nos preocupamos el uno por el otro. ¿Será que nos preocupamos nosotros el uno por el otro? ¿Verdad que no? Asegurados, dice, de que nadie deje de alcanzar la gracia. Entonces, es responsabilidad de nosotros
de que tú alcances la gracia, de que tú alcances la gracia, de que tú alcances la gracia. Orando, dice el hermano. ¿Se da cuenta? Pero tenemos que hacerlo. ¿Cuál es el enemigo aquí? La amargura. Porque si hay amargura en el corazón, tú no vas a pedir por el que está a tu lado. Mira, quizás vas a estar de acuerdo con que yo te repita las cosas, pero yo prefiero repetírtelas. Porque yo debo de asegurarme de que alcances todo por lo cual el Señor te alcanzó. Y que no es nada más de ser salvo. Porque la gente dice, yo siendo salvo soy salvo ya. No. Ese es el comienzo. Ese es el comienzo del camino. ¿Por qué cree que yo le envío mensajes a los varones de vez en cuando? Porque yo no le puedo enviar mensaje a las hermanas, pero a los varones sí les envío mensaje. Con hermano Claudio es diferente porque con él tengo un poquito más de comunicación, pero con todos los demás debemos necesitar nosotros, estando dándonos aliento. Eso me lo dijo ella. Envíales mensaje a los hermanos, no los dejes solos. Yo le aseguro que si mi hermano Claudio viviera más cerca, aquí lo tuviera todos los días. Sí, porque él está comprometido con la obra. Y solo una persona comprometida con la obra está ahí todos los días. Entonces, amado hermano, tenemos que alcanzar la gracia de Dios. ¿Y sabe por qué la tenemos que alcanzar? Porque nosotros vamos a morar en las moradas eternas, en la nueva Jerusalén. Y este versículo lo que dice, y es de ponerle atención: aseguraos de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultad y corrompa a muchos. Y en la nueva Jerusalén no va a entrar nada corrompido. Por eso toma importancia, amado hermano, de que nosotros nos esforcemos por alcanzar esas cosas. Por hacerle ver al Señor de que nosotros queremos alcanzar todo aquello por lo cual Él nos alcanzó. Y yo le estoy hablando de 3, 4 cositas. Hay varias, hay muchas. Y hay que buscarlas en la Escritura, pero a lo que me llama la atención aquí es que no vamos a poder entrar a las moradas eternas si estamos corrompidos por una raíz de amargura. Por eso cuando mires a un hermanito que esté ahí, es que lo que dice el hermano Óscar o lo que hace la hermana fulana o la sutana, cálmate. Reprende toda esa raíz de amargura y que se vaya en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso nos puede corromper a todos. Porque somos un cuerpo, amado hermano, y debemos de cuidarnos unos a los otros. Por eso es que nosotros debemos de orar, dice la hermana, unos por nosotros, pero también debemos de cuidarnos. De que cuando salga ese o brote esa raíz de amargura, sojuzgarla. Por eso es que es importante el fruto de dominio propio. Seguimos otro ratito y ya nos vamos, porque no le quiero quitar su tiempo. Porque la verdad, amado hermano, no vamos a entrar si estamos corrompidos. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Y esta no es una mala noticia, es una buena noticia. No entrará en esta ciudad cosa sucia o contaminada,
ni quien cometa abominación y falsedad, sino que solamente los que se hayan escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso, amado hermano, hagamos lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra nos insta a hacer cosas, amado hermano. Ayudémonos los unos con los otros para alcanzar esa gracia maravillosa que nuestro Dios dejó y que nos va a ayudar bastante para que podamos alcanzar el oportuno socorro. ¿Qué es lo que quiero dejar en tu corazón en esta mañana? Que ya se hizo tarde. Nosotros debemos de alcanzar todo por lo cual el Señor nos alcanzó. Y que todos esos logros que ya tienes, como dijo Pablo, los por alcanzar a conocer. Eso es más importante todo lo del mundo que lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Mi consejo es mío, ese soy yo. No te alejes. Sigue viniendo a la casa de Dios. Aunque duela, porque a veces duele. A mí también me duele. No creas que también regresa. Y me duele a veces. Me duele cuando las hermanas me dicen cosas sin ellas saber lo que me está pasando a mí. Porque el Señor se las revela. Y ellas están hablando entre ellas y de repente, ¡pum! Oh, digo yo, gracias Señor porque soy tu hijo. Y eso es lo que debemos de ahorita hacer. Buscar, esforzarnos por alcanzar todo lo que el Señor quiere que alcancemos. El Señor va a premiar su esfuerzo. El Señor va a premiar su esfuerzo. El Señor va a premiar su esfuerzo, hermana Norma. A ti, varón de Dios, que estás aquí enfrente, Benjamín. Dios va a premiar el esfuerzo de cada uno de ustedes. Pero no se alejen. No dejen que en sus casas ninguna raíz de amargura los aleje del Señor. Acérquense más a Él. No se alejen ahorita. El tiempo, amados hermanos, créanme, no está para estar fuera de la casa de Dios. El tiempo es crítico, pero si nosotros nos esforzamos por alcanzar todo por lo cual el Señor nos alcanzó, créame, amado hermano, de que vamos a abrir las puertas para que nosotros, cuando salgamos de este lugar, salgamos con alegría y con gozo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor.